Impresiona mucho repasar todo lo que has hecho. Parece que no hay nada o apenas nada, o tú sabrás si hay algo, que está hecho pues un poco porque sí o por razones alimenticias. Todo parece ser un desafío mayor que el anterior, una apuesta, no sé, un salto valiente, en ocasiones incluso temerario. Ha habido también juegos de ocasión. Sí que los ha habido, esos alimentarios que tú dices. Sí, he hecho unas películas horrorosas para cobrarlas y pagar la nómina del teatro. Me he equivocado haciendo algo demasiado vanguardista que te deja completamente sola detrás, ¿no? En general, tú has sido valiente, ambiciosa y has pretendido hacer cosas siempre de calidad. No has querido sencillamente, en fin, pasar por la profesión como una persona más, ¿no? Pero eso no era una decisión. Lo que era una decisión era que había un teatro que me gustaba y me excitaba y me volvía loca, y había otro teatro que me aburría, que me desesperaba, que me deprimía, ¿no? Así que era un instinto de conservación. Será para siempre Medea, será para siempre Yerma. Actriz, directora de teatro, directora de ópera. Su madre trabajaba en una fábrica de tejidos, su padre era carpintero, y ella tiene ya asegurado un lugar en el Olimpo en el que se encuentran, por ejemplo, María Guerrero o Margarita Xirgu. Es Núria Espert. ¿Cómo entras en el mundo del teatro? Porque conocemos que tu familia, tu madre trabajaba en una empresa textil, tu padre era carpintero, y de pronto con 13 años apareces en el Romea, y me ha llamado siempre mucho la atención eso, porque ¿se debe a una casualidad o había en tu madre, que es una bienvenida, una voluntad de meterte por determinados caminos? Porque no es en principio demasiado esperable o demasiado convencional, ¿no? No. Mis padres eran muy aficionados al teatro, lo cual es bastante extraño en una pareja obrera, ¿no? Pero ellos hacían teatro de aficionados, se conocieron haciendo teatro de aficionados. Yo me llamo Núria porque se conocieron haciendo Terra Baja, y hay un personajillo que aparece por ahí, la Nuri. Y ellos me enseñaron a recitar 3 o 4 poesías malísimas, seguramente, que yo decía pues el 18 de julio en la playa y el resto del año pues en el colmado o en el bar, ¿no? Y yo detestaba eso, pero lo odiaba absolutamente. Pero te meten de repente, creo que en el Romea, con 13 años, pero para un ratito o para rato. Pues estuviste tiempo allí. Estuve, sí, ahí me quité los calcetines, me corté las trenzas, fueron 2 o 3 años muy importantes para mí. Muy importantes. De allí salí sabiendo que sería una actriz, porque primero era como si mis padres me hubieran metido en la fábrica. Yo iba con el mismo ánimo, con el que hubiera ido a hacer recados en la fábrica o así, ¿no? Quiero decir, encontraba natural empezar a trabajar muy temprano. Pero por suerte alguien me había oído en un nido de arte y les dijo a mis padres que hacían pruebas buscando un niño o una niña para una cosita, y mis padres se volvieron locos de alegría, ¿no? Sí, pero solo les fueron sucediendo otras cosas durante los distintos años, distintos papeles en distintas cosas, ¿no? Claro. Hasta que llega, como en el cine, hemos visto muchas veces, que de pronto, como consecuencia de que se lesiona o enferma la que tenía que hacer el papel, se le brinda la gran ocasión a la joven aspirante actriz. Así es. Y con Medea. Sí, eso en el teatro no pasa nunca, porque tiene
otra manera de... Eso pasa siempre en la ópera. Sí, en la ópera sí. En la ópera siempre Sí, te dan sí. la gran oportunidad porque el maravilloso de ese momento se ha puesto mudo y tú que estabas o en el público o en el teatro de al lado o en tu casa, de pronto haces Rigoletto y eso ya está, ¿no? Plácido, Montserrat... En todas partes hay sustituciones mágicas que abren todas las puertas, pero en el teatro no, en el teatro se ensaya durante meses y de pronto la señora Elvira Noriega se pone enferma y yo era la mujer tercera del coro y alguien me había visto ya en alguna cosita, me hace una prueba por la noche a grito pelado en un patio del hospital. Sí, el patio del Hospital San Pablo, algo así. Me coloca en una punta, me da el texto y me hace leer a gritos. El texto lo leo a gritos y dice, pues mira, pues va a llegar hasta el final. ¿Cuántos años tenías, Nuria? 17, iba a cumplir 18. Y fue un éxito. Enorme. Éxito enorme. Enorme, enorme. Y cambia mi vida, de alguna manera, porque yo hasta ese momento yo no sabía quién era, quería ser actriz, ya quería ser actriz y quería ser una buena actriz y ya había empezado el malestar ese que quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Eso bueno, ya había empezado. Determinante muy poco después, cuando creo que tienes 19 o 20 años, cuando aparece Armando, ¿no? Sí. Aparece Armando. Un año después. Un año después, ¿no? Un año El después. hombre de tu vida por muchas cosas y básico también el camino artístico. Sí. Cuéntame cómo era Armando, aparte que era guapísimo, que eso... En fin, Guapísimo, sí. Era extraordinariamente guapo. Guapísimo. Porque no era tampoco del teatro en principio, ¿no? Era del cine, era ayudante de dirección de cine y había escrito guiones para el cine y quería escribir para el cine y pensar en el cine. Pero de pronto yo le encuentro en un momento de su vida en que él estaba como descontento de sí mismo, estaba haciendo unas películas de actor porque era guapísimo, con Iquino, y estaba también como replanteándose qué voy a hacer, qué tengo que hacer, porque él tenía 36 años. Y todo pasó muy deprisa. Iquino me propone hacer una película, le digo que no, voy a decírselo al despacho y ahí está Armando, que iba a ser el protagonista de esa película, y salimos de allí, me acompaña hasta Hospitalet andando, que eso ya tenía mucho mérito, y 6 meses después nos casábamos, o sea que... Te enamoraste como una niña pequeña, ¿no? Sí, tenía montones de dudas porque el matrimonio de mis padres fue una catástrofe y no tenía la menor intención de hacer algo parecido. Era un chico mayor, digamos. Sí, pero eso me vino bien. Eso me vino bien. Pero montasteis enseguida, os pusisteis juntos a trabajar en el teatro y con ambición y os proyectasteis ya hacia objetivos de una cierta audacia inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente quiere decir 4 años, porque nos casamos en el 55 y la compañía empieza en el 59. Y en medio yo hago cositas, ¿no? Y él hace cositas. Y hablamos de lo que cada uno queremos. Y lo que yo quería parecía más fácil de alcanzar que lo que él quería. Él quería ser director de cine, lo hizo después, más tarde, y no le gustó nada hacerlo. Pero yo quería en el teatro pues mejores directores, mejores papeles, mejores textos, todo me... Vais cogiendo magníficos directores. Sí, importantes todo me parecía gris y pobre. Y seguía trabajando, y con Tamayo hice muchas sustituciones de otras actrices. Pero había un gran descontento. Y entonces, yo recuerdo perfectamente el día que Armando me dijo, mira, todo eso que quieres no te van a llamar y te lo van a dar, ¿eh? Eso ya está visto. Que eres buena actriz, lo sabe todo el mundo, pero eso no va a pasar. No va a pasar si no lo hacemos nosotros. Y yo digo, ¿qué quieres decir? Voy a buscar el dinero, vamos a hacer compañía propia, vamos a hacer esos títulos que te tienen loca, vamos a hacer todos esos que tienes en la mesilla de noche, vamos a... Pero Armando, estábamos sin un céntimo viviendo en una habitación realquilados. Pero Armando lo hizo, se hizo, consiguió hacerlo y debutamos con todo de cara ya.
todo como si Lo primero la fue vida se hubiera dado Gigi una lo vuelta. primero. Gigi fue lo Gigi primero, pero vale. la dirigió un gran director, Cayetano Luca de Tena, que hizo una maravilla. Estaba Carmen Carbonell, Milagros Leal, Juanjo Menéndez, María Luisa Ponte, todos ellos estaban ahí porque lo dirigía Luca de Tena. Claro. Y no sabían por qué la compañía se tenía que llamar Nuria Esper, que no la conocían ni en su casa. Pero aquello fue tal éxito, lo hicimos tantísimos meses con un pequeño teatro, pero abarrotado. Le llamaban el más grande de Madrid porque no se llenaba nunca. Y era un pequeño teatro Recoletos, y eso ya, en cuanto nos mudamos a un apartamentito de 50 metros, ya montamos Ana Christie. Que era esa, porque Gigi no estaba en esa pila de libros. Ya Ana Christie. Después ya vino El deseo bajo los olmos y vinieron Medeas, muchas Medeas, con muchos directores, siempre tratando de que fuera mejor. Sí. La siguiente, tu que Medea la aparecía permanentemente, era como un Guadiana, sí, que venía, sí. Pero ha aparecido hasta el final, hasta los 77. Hasta los 77. Sí. 7 Medeas, una hay como director. Tantas cosas y tantos saltos y tapas. Como no podríamos ir al metro, de pronto la aparición de otro salto extraordinario es cuando aparece Víctor, bueno, cuando le llamáis, porque de pronto un genio anda suelto, se decía. Víctor hacía un hombre, al parecer muy difícil, pero debía ser un genio absoluto, y vais a por él. Las dos cosas eran verdad. Las dos cosas eran verdad, ¿no? Las dos cosas eran verdad. Estábamos en casa de Fernando Arrabal y le explicaba mi problema, que quería otro director. Habíamos actuado con los mejores directores del país, José Luis Alonso, Adolfo Marsillac, Juan Germán Schroeder, de Cabo, Pols, los buenos de aquí. Y que yo quería otra cosa, digo, alguien que no tenga miedo, porque nosotros todos teníamos un miedo terrible, ¿no? Nos suspendían funciones, Sí, toda la profesión tenía mucho miedo, esto no va a pasar censura, esto ya lo cortamos ahora porque para que no lo corten luego, ¿no? O sea, estábamos todos muy atemorizados. Yo le decía a Arrabal, alguien que no tenga miedo, uno que no tenga miedo, quiero uno que no tenga miedo. Y me dijo, bueno, hay uno que no tiene ningún miedo, pero prepárate. Y nos enseñó fotografías del cementerio de automóviles, que había sido un exitazo en París y que había ganado el premio al mejor director en Belgrado, en el Festival de Belgrado, que era el más importante festival de aquel momento. Se llamaba Nuevas Tendencias el festival. Y yo veía que digo, este. Habían coches colgados, grúas, tíos con monos levantando actores. Digo, este. Y me dijo, Fernando, prepárate. Digo, estoy preparadísima, que haga lo que quiera, a mí qué más me da. Y Armand, no sé dónde está, nadie sabía en París dónde estaba. Y Armando un día vuelve y dice, lo he encontrado y va a venir a verte. Sí. Lo he encontrado en Ibiza, no tiene dinero para pagar el hotel, le he dicho que le pago el hotel y el billete a Barcelona y un hotel aquí en Barcelona y viene a vernos. ¡Oh, feliz! Aparece por la puerta una persona diferente. Muy joven, para empezar. Guapísimo de cara, con un cuerpo extraño, bellísimo, llevaba el pelo afro, él decía que era para que miraran el pelo y no miraran las piernas. Y fue... A la media hora, él estaba loco por nosotros y nosotros estábamos completamente enamorados de él, a la media hora. Eran Las criadas y una obra de Fernando Arrabal, Los dos verdugos. Y como yo me esperaba que fuera un demonio del infierno, pues no lo era, era alguien con dificultad para entenderse con la gente, con lo cual yo empecé a hacerle de traductora. Enseguida a explicar a la gente lo que Víctor quería decir. Y ese papel lo representé 7 años. Estuvimos 7 años juntos. Hicimos un espectáculo inolvidable, que eran Las criadas. Las criadas de Genet, que fue una epopeya incluso sociológica, digamos, que se pudiera hacer, que se estrenara, cómo fue, política, etcétera. Un acontecimiento. Sí, un acontecimiento bonito de recordar hoy aquí, pero muy difícil de vivir.
estábamos sin oxígeno económico. Sí, los que teníamos miedo éramos nosotros. Y las peripecias para estrenar o no, que si se suspende, que si no se suspende, aquello fue hasta que se suspende. Y lloviendo, Lusarreta nos pone todos los hierros en mitad de la calle Chegaray. Pero sí aparece como una raya aquello, ¿verdad? No solo en vuestra peripecia familiar o personal o artística, sino en el teatro en España, yo creo que es una raya. Y como personas también. Y como personas también. Como personas también. Quizá Armando lo coge más maduro y no sé qué, pero a mí me coge en el momento preciso, donde todos los cambios son posibles todavía, porque no era una persona cerrada. ¿Y cómo me contarías el cambio que se produjo en ti? ¿Qué cambio introdujo en ti esta aparición de Víctor? Oye, un poco los desplantes. Si miras entrevistas de ese momento, ves que me he vuelto como más descarada, como si un poco de su locura, un poquito, la suficiente, solo se me hubiera metido dentro, ¿verdad? Es en Las criadas cuando me preguntan en un test de esos en que te tienes que contestar una palabra nada más, una contestación corta. Me dicen, ¿usted con qué llora? Digo, pues con una buena película, con un buen libro, con una desdicha, por ansiedad. ¿Y de qué se ríe? Digo, de los militares. Y aquello pasó, se publicó, no pasó nada, y me pegaron un susto, me dejaron clavada en el sitio. ¿Qué tipo de susto? ¿Qué te pasó? ¿Qué tipo de susto? Aparecieron dos señores de la secreta, me imagino. Iban vestidas como en las películas malas, como en las de serie B, ¿no? Y me dieron un empujón así contra la pared, ¿no? Usted que puede decir cualquier cosa, pero no se crea que no sé cuánto, no sé qué. Me dejaron muerta de miedo, pero seguimos. ¿Y Yerma? Yerma. Nosotros queríamos hacer otra cosa, queríamos hacer La Lozana Andaluza de Alberti, dirigida por Luca Ronconi. Y ya habíamos trabajado con Luca Ronconi, iba a ser una compañía italo-española, hablando todos en español y en italiano. Él acababa de hacer El Orlando Furioso, así que el proyecto era importante. Pero la censura nos deja 3 páginas del texto sin cortar. Todo lo demás estaba censurado, era un léxico muy libre de Rafael, muy erótico, muy no sé qué, y no se puede hacer. Y entonces Armando dice, haremos Yerma y la haremos con Víctor. Y yo, que era la que traducía a Víctor, bueno, vamos allá. Y Víctor dijo enseguida que sí, y nos ponemos con Yerma. Y empieza un calvario, hasta que eso llega a una realidad en el teatro de la comedia. Empieza un mal vivir. Los actores ensayaban y se iban porque no cobraban, porque sí cobraban, pero salían otras cosas. Fue el año más duro de mi carrera. Alguien de Franco nos ayudó. Alguien nos dijo, con esa persona se puede hablar. Vayan a hablar con esa persona, que se puede hablar con él. Y era una persona muy conocida, que en este momento he olvidado, por suerte y por desgracia. Y le conté que era un espectáculo de teatro, que era arte, que no había nada, que el texto ya se había estrenado antes por Aurora Bautista con Luis Escobar, que cómo nos podían prohibir esa función, que vinieran a vernos, por favor, que no sé cuántos. Supliqué, vamos. Y nos dejaron estrenar. Y ahí empieza otra etapa. Ya, porque lo de Yerma fue, eso sí que fue una auténtica bomba atómica. Eso fue la bomba atómica. La hicimos 14 años con intervalos donde hacíamos otras cosas, pero empezó en el 71 y terminó en el 85 en Tokio, o sea, 15 años haciendo. Cuando yo ya no tenía la regla, seguía haciendo. Seguía haciendo Yerma, que quería tener niños. Sí. Bueno, todo salió por bien. todo el mundo, fue un éxito ruidoso. Sí. Oye, el final, después de esos 7 años, el final con Víctor, todo hace pensar que fue bastante abrupto. Sí, no, fue doloroso. Porque hicimos Divinas Palabras y él ya estaba muy enfermo. Víctor era alcohólico. Y
En 7 años el descenso era tan evidente, tan imparable, era tan imparable. Cada vez había menos tiempo, menos horas al día para trabajar y más horas de desesperación y alcohol y lágrimas. Estaba entrando en un punto sin retorno y yo no quería hacer divinas palabras porque ya Yerma ya era muy difícil, porque Víctor viajaba con nosotros en Yerma muchas veces y ya era muy tremendo. Pero hicimos divinas palabras con él muy enfermo y consiguiendo las más bellas imágenes que él hizo nunca, están en divinas palabras. Fue muy triste, muy triste, muy triste. Yo le debo, es difícil cuantificar si más a Armando o más a él, pero digamos que igual, porque me convirtió en otra persona, me abrió las puertas del mundo él y Lorca, tengo que decir. Pero fue Víctor, el de las criadas, ¿no? el que cruzó una barrera que parecía que no se podía cruzar en aquel momento, ¿no? Recuerdo que todos los festivales decían, en Alemania, en Irán, en todas partes decían, primera compañía española invitada a este festival. Éramos los primeros que llegábamos con un espectáculo, viviendo Franco, llegábamos a los festivales, ¿no? Bueno, un capítulo determinante, desde luego, y aunque hay que ir un poco a saltos capítulos, habría muchos más, cuando aceptas la dirección del teatro del Centro Dramático Nacional, sí, ¿no? Con José Luis Gómez, creo que aquello sí, acaba relativamente Tamayo, mal, sí, Tamayo, sí. al cabo de 2 años, pero buscando desafíos que me interesa mucho. Ese ya lo fue, ese de la dirección. Pero cuando decides hacer la Casa Bernarda Alba en Londres con Glenda Jackson, esa es una de las cosas que, sí, porque me llenan de curiosidad, ¿no? Sí. De pronto aceptas dirigir a Glenda Jackson haciendo la Casa Bernarda Alba. Sin hablar inglés. Sin hablar inglés. Ni una palabra. No sabía si hablabas inglés o no, pero sin hablar inglés. No, ni una palabra. A ver, lo que me gusta es que me digas por qué tomas la decisión de aceptar ir a dirigir la Casa Bernarda Alba con Glenda Jackson a Londres sin saber inglés. A ver, ¿cómo? Bueno. Porque eso también abre un camino importante en tu carrera. Sí. Bueno, pues primero me hice de rogar muchísimo. Me puse... Ahí fueron Armando y las hijas y mi madre diciendo, em sembla que té raó l'Armando. Me parece que Armando tiene razón. Los que me forzaron a decir que sí. Naturalmente Armando pensaba que, por supuesto, que claro que lo tenía que hacer, que cómo no lo iba a saber hacer. Es que Armando lo que no entendía es que yo no presidiera Europa. Claro. ¿No? Que no eso estuviera, que no, vamos, que cómo Hollywood podía vivir sin mí, o sea, era ese tipo de desproporción, ¿sabes? Que a veces me avergonzaba. Y yo contesté que no. Aprovechando que no había nadie en casa, escribí una carta diciendo, yo no hablo inglés, yo no he dirigido nunca. Ustedes han visto un espectáculo hecho por un señor que ha fallecido, que se llamaba Víctor García. No juzguen eso de mis talentos, no juzguen mis talentos porque ustedes me están confundiendo con otra persona. Digo eso, lo cuento en casa, Armando, ya no me escuchas, no soy nadie, unas cosas. Y mis hijas, mamá, no tienes perdón, al menos viajar, al menos... Mamá, pero decir que no es... Yo estaba haciendo Salomé, dirigida por Mario Gas, por toda España, y aquella bronca. Y yo también les dije cosas desagradables a ellos. Pero yo me quedé fatal. Iba en el autocar a hacer Salomé. Decía, yo creo que me he equivocado. Creo que tenía que haber ido a decir que no, al menos a decir que no. Y entonces llega una carta de Wesker, al que yo conocía mucho, de Liti, del Instituto del Teatro Internacional, y eso, estábamos los dos en ese comité, y me escribe y me dice, todo lo que había dicho Armando, estás loca, es una oportunidad única, ella es no es solo la mejor actriz, es la señora con más peso en este país. La gente del Lyric Hammersmith es encantadora, ya saben que no has dirigido, ya saben que no hablas. Ven a cenar a mi casa con Glenda.
Y yo, pues tú serás el culpable de que esas cosas. Fui, y la que no fue ella. Y las cosas fueron difíciles. Pero funcionó. Pero no, súper funcionó, súper funcionó. Las cosas se pusieron, eran duras, porque ella era muy dura trabajando. Muy dura, una persona maravillosa en la vida privada. Pero decía que ella dejaba la simpatía en el stage door, en la puerta de entrada del teatro. Yo no sé si eso mejora la actuación o no. Para mí es todo lo contrario. Adoro el buen ambiente y todo eso. Las niñas estaban permanentemente aterrorizadas. Plowright, que hacía la maravillosa Ponce y se llevó el premio de interpretación del año. Ellas dos se respetaban muchísimo, nunca pasó nada entre ellas, pero entre ella y las hijas les decía unas cosas terribles y yo creo que injustas. Y conmigo bien, pero como un juez. Como un juez. Como un juez. Digamos, te aprobaba. Te examinaba y te ponía buena nota, sí. pero te examinaba. Pero después decía, por ejemplo, eso es real cuando lo hace Nuria y es mal teatro cuando lo haces tú a las chicas. Aquello creaba un clima feo. Pero el hecho es que fue un éxito y tenían razón Armando. Sí. Hiciste bien en aceptar. Y me he preguntado, como no he vuelto a trabajar con ella y como la adoro y como la veo y como sé cómo es de tierna y de rica y de no sé, me preguntaba si estaba haciendo algo que era bueno para el espectáculo. Si toda esa dureza que había en el texto, ella lo hacía deliberadamente seguir con sus hijas después. Una lloraba en el váter, la otra lloraba en otro sitio, la otra... Y eran primeras actrices del Nacional y de la Royal Shakespeare. Tenía Glenda, porque fue Glenda la atracción para que dijeran que sí, las mejores actrices del teatro inglés, que es como decir las mejores del mundo, porque a mí me parece que el teatro inglés es el mejor del mundo. El mejor cine es el americano, el teatro es el inglés. Todo salió muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, como salió también, me volví un poco loquita, porque me ofrecieron dirigir una ópera, dije que sí, fue Madame Butterfly. Y te liaste con la ópera otra temporada, me lié con la unos ópera. cuantos años. También porque yo estaba cansada de actuar sin parar durante décadas y décadas y décadas, ¿no? Así que aquella respiración, volver a tener miedo, no sé qué, todo eso me... Y estuviste años dirigiendo unas cuantas óperas. He dirigido como 12 o 13. Unos cuantos años. Sí. Porque se hacían en todo el mundo y yo cometía el error de ir con esas óperas para que me parecía que si yo las abandonaba, los asistentes no podían, que era imposible reproducir en cada sitio lo mismo que yo había hecho. Y en tu construcción creativa, digamos, una gran actriz que de pronto revienta como directora haciendo en la Casa Bernarda Alba, que empieza a dirigir ópera, etcétera. La ópera, que es un mundo tan rico, tan complejo, tan difícil, tan fascinante, ¿qué efecto produce en ti? Porque es una mirada diferente la que tienes que proyectar. Sí. Eso no es ni dirigir teatro, es mucho más o mucho menos, o es diferente. Distinto. Y el carácter del director tiene que ser distinto en teatro y en ópera. Es difícil que la gente haga bien las dos cosas porque se necesitan dos temperamentos diferentes. En el teatro la comunicación es vital, el hablar es vital, el escuchar al otro, tienes tiempo para censurarte, para cambiar de opinión, aquello que habías pensado no funciona, tienes tiempo. En la ópera no tienes ningún tiempo. Todo es deprisa, todas las decisiones, todo lo que has pensado. ¿No? Hay una especie de histeria. Y no hay demasiada gente que manda, porque está el director musical, el director escénico, el director del teatro, el director de... Hay demasiada gente mandando. No debe ser muy fácil tampoco eso, ¿no? Cuando llega la hora de la verdad, el que manda es el director de orquesta. Y casi siempre me he llevado muy bien con ellos. Solo en una ocasión la cosa no nos entendíamos. Pero en todos los demás
tratos, yo le respetaba mucho a él y de eso se desprendía que él me respetara mucho. Pasados esos años, en un sitio leí que aquello terminó, en cierto sentido, como con una especie de crisis de soledad, como si pasaste una depresión o algo parecido, una depresión. No, una depresión con mayúscula. Sí. ¿Y por qué fue exactamente? ¿Te había condenado a una cierta soledad, vivir sola durante tiempo con la ópera? ¿A qué se debió eso? Porque fue en esa etapa, al acabar la etapa o ese tiempo de la ópera, ¿no? No, durante. ¿No? Estaba en Covent Garden y habían 3 óperas mías en repertorio en la misma temporada. Eso era... Es el mejor momento, uno de los puntos culminantes de todo mi trabajo de siempre. The Lady of Covent Garden, decía el New York Times, y el otro decía no sé qué, y el Times... así, como una madera vieja. Te rompiste. Me rompí. En el teatro pasaban muchas cosas, había huelga del equipo técnico, porque el teatro tenía 2 equipos y quería tener 3, y suprimir las horas extraordinarias, y aquello se había parado. Estábamos ensayando Rigoletto, y había mucha tensión a mi alrededor y la gente gritaba y los días pasaban y el espectáculo no estaba terminado y tenía que estrenarse tal día y no sé qué, pero yo me sentía como bien. Y una mañana en aquel apartamento que está al lado del teatro, no me podía levantar de la cama, pero como San Pedro, ¿sabes? Como tetrapléjica, una cosa. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y el tiempo pasaba, ¿y qué me pasa? Estaba sola, solísima. Y me recuerdo ya salir de la cama y estar llorando, arrodillada en un sofá, así, hasta que llaman a la puerta y eran mis asistentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Consigo rehacerme un poquito, voy al teatro, me siento y no estaba allí, no estaba. Eso duró hasta el estreno, que fue un exitazo, pero yo no acabé la ópera, no la pude terminar. El teatro estaba encantado, el público estaba encantado, las críticas fueron muy buenas en general. Y yo regresé deseando que se hundiera el avión en el que volvía a casa. Iba con Armando, claro. No expliqué bien a mi familia lo grave que había sido, yo creo. Pero no había nada que explicar porque después me quedé en la cama 3 meses sin poderme levantar. ¿Cómo saliste de eso? Pasados esos 3 meses... Con pastillas. ¿Cómo saliste? Con pastillas. Con pastillas. Una doctora de Valencia, a la que me llevó un amigo, una psiquiatra o psicóloga o ambas cosas, me oyó, me preguntó si había tenido ganas de morir. Le dije que sí, esas cosas, porque eso te gradúa la medicación. Y me tranquilizó. Me dijo, no tiene usted una gran depresión, usted tiene una depresión y esto lo vamos a curar y usted va a hacer esto y esto y esto y usted no va a cambiar nada en su vida hasta que salga de la depresión. Dice, todos los más grandes errores de la vida se cometen en las depresiones. No solo los suicidios, los divorcios, los cambios de vida, los no sé qué, se producen cuando usted no es usted. Así que usted se va a ir a su casa, usted va a hacer la vida normal que hace, va a hacer todo lo que pueda para ayudarse y va a tomar esto que va a ir subiendo hasta aquí, después lo va usted a mantener X meses, 7, 8 meses hasta aquí y después usted empezará a bajar. Y yo, no, pero yo tengo que trabajar porque tengo que hacer la Traviata en Glasgow. No llore porque usted podrá hacer la Traviata, porque usted estará en esta medicación. No, no podré. La pobre señora debió tomarse un cognac cuando salí de allí. Bueno, tenía toda la razón. Todo lo que me dijo se cumplió. Y ahora lo recuerdo como
como una pesadilla, como la peor de las enfermedades. Ya sé que no lo es, que hay cosas peores, pero yo lo recuerdo como terrible, el fin del mundo. O sea, ¿qué es lo siguiente que pudiste hacer, digamos, recuperar? La Traviata. La Traviata. Fuiste a hacer la Traviata. Sí, la Traviata. Bueno, luego hay un mundo que empieza sin Armando. Sí. Que ese es otro capítulo y empieza otra vida. Sí, empieza otra claro, vida, ¿no? Claro. Bueno, no sé, no quiero detenerme tampoco en Sí, se muere Armando, no? pero cuéntame un poco qué pasa de pronto cuando Armando, que has conocido que tenías 19 años, con el que has construido una vida de pareja, una vida de compañero, una vida de trabajo. 39 años una vida juntos. profesional completa. Claro. Cuando de repente, más que marido y mujer, más ¿sabes? que marido y mujer. Más que marido y mujer. Todo. ¿Sabes? Por eso digo, una todo. razón tan a la totalidad. Cuando eso finaliza, Sí. Pues ¿qué cuando pasa? Armando muere yo tenía 59 años. Y pensé que todo había terminado, ¿no? Que sin poder discutir las cosas con él, porque nosotros más que hablar lo que hacíamos era discutir, estuvimos discutiendo 39 años, sin poder hablarlo con él y recibir su réplica, yo era incapaz de seguir con mi compañía y de tal vez seguir en la profesión. Acabamos lo que estábamos haciendo, que era el cerco de Leningrado, y me quedé quieta. Inmediatamente apareció Luis Pascual haciendo Lorca, inmediatamente apareció Flotats con La Gaviota, inmediatamente apareció Juan José Oane con Virginia Woolf, con Adolfo Marsillac, inmediatamente aparece el otro, No he vuelto a ser empresaria desde entonces, que es una gran liberación, es lo más duro del mundo ser actriz y empresaria, es una cosa horrorosa. Pagar a los compañeros que están y discutir con ellos un dinero y después estar en el escenario. Todo eso terminó, que me liberó muchísimo, y me refugié en todo lo bueno que tenía mucho bueno. Tenía 2 hijas maravillosas, una nieta fabulosa por la que estaba loquita, tenía una madre todavía, que me duró bastante y que me ayudó a pasar el trance, y tenía el teatro. Tenía el teatro y una carrera buenísima detrás que no se paró ni un momento. Sí, que como digo, que como sería imposible detenerse en cada cosa, pero cada cosa que has dicho, de La Gaviota, de Chekhov, el reencuentro con Marsillac, en Guinter, Virginia Woolf, hay tantas cosas que merecerían pero que nos van llevando siempre en ese río que va planteando en todo momento pues señales de gran calidad, ¿no? Y siempre valientes, porque esto último, penúltimo, creo lo último, lo de la violación de Lucrecia, de Shakespeare, ¿no? Cuando de pronto nos encontramos a Nuria Espert haciendo un monólogo de una cosa, un poema, un montón de versos de Shakespeare, en el que además ella hace todos los papeles de la función, porque no es un monólogo, hay muchos personajes, solo que ella hace todos los personajes. Sí. Digo, eso que recuerda más que en un momento determinado, Marcos Ordóñez, uno de los críticos de teatro más importantes de este país, dijo, hay un hito histórico, algún día recordaremos que hemos visto esta función y hemos visto a Nuria Espert haciendo este papel. Hay que echarle mucho valor. Qué generoso. Pero, sí, eso dijo Marcos Ordóñez, está escrito. Sí. Pero yo es de las cosas que amo más de todo lo que he hecho en mi vida, te digo. Porque esa fue una decisión tomada a solas cuando estaba pensando en hacer La Loba, tomada a solas de delante de un texto que yo misma acorto, tratando de no perder ni uno solo de los colores del texto. Trabajo 3 meses sin hablar con nadie. Me estudio, de las 118 estrofas, me estudio 30 para estar segurísima de que esto está impecable y de que no pasa nada. Y cuando me sé las 30 estrofas, le digo a Seoane, quiero hacer esto, él se moviliza inmediatamente y una suerte más en esta vida llena de... ¿Te buscas un director? Me busco un director. Pero es que esta es otra parte también de las audacias, que a mí me admiran en una figura de tu carga. Del que no había visto nada. Y le llamas sin conocerle de nada. Sin conocerle de nada. Y es un hombre joven. Y le llama a Seoane y le dice, ¿quieres dirigir la violación de Lucrecia con Nuria Espert? Y él se cree que es una broma, las cosas siguen todas igual. Y dice
Bueno, le encuentro guapísimo, jovencísimo, lleno de energía, de ganas, me seduce enseguida, pienso, qué buen feeling viene de ahí, qué buenas cosas envía. Y entonces dice una cosa, dice, me lo he leído esta noche todo entero y me ha encantado. Dice, es como un guión de Tarantino. Dije, ay, es mi hombre, es mi hombre, es mi hombre. Oye, ¿y lo último hasta ahora, Nuria? La loba, en este momento. Sí, sí, por eso. Y ahora unas breves vacaciones para enseguida empezar otra cosa. Necesito unas vacaciones que serán de, como de, no quiero ni aceptar nada ni pensar en nada hasta septiembre. Con lo cual, cuando en septiembre acepte algo, querrá decir que empezaré en enero a trabajar de nuevo. Me hizo un poco de gracia observar que un día Juan Marsé dijo de ti una cosa que se parecía algo a otra cosa que Peter Brook dijo de ti. ¿Ah, sí? Ambos venían más o menos a decir, la idea venía a ser mente muy fría y corazón muy caliente. Creo que Brooks lo decía así, es como un vaso de agua que puede estar helada o que puede hervir. En un segundo, sí. Sí, y Juan Marsé decía algo así como, es una voz de fuego sumergida en el agua, o algo así. Uy, qué precioso. Sí, sí, lo dijo Juan Marsé. Y entonces yo pensé que como tú eres Géminis, sí, sí. a lo mejor resulta que es eso lo que te pasa, ¿no? que están describiéndote así ambas cosas, ¿no? El vaso de frío o hirviendo en un momento. Sí. Hay una pelea de dos ahí, ¿no? Si Brooke hubiera visto la violación de Lucrecia, hubiera dicho, ¿ves cómo yo tenía razón? Porque allí se trataba de eso todo el tiempo. Todo el tiempo se trataba de estar a 100 y pasar a menos 30 en una palabra, en un gesto. Oye, y como a mí me fascina mucho el mundo de los actores, porque no consigo nunca penetrar en el mundo en el que viven, cuando fuiste investida doctora honoris causa por la Universidad Complutense hace muy pocas semanas, un alto honor y un día magnífico, al que lamentablemente no pude yo ir, aludiste a algo que me pareció siempre fascinante. 7 normas que has hecho a lo largo de Medeas. O Medeas, perdón, 7 Medeas a lo largo de toda tu vida. Un mismo personaje, pero tú cambiando cada vez, como actriz o como directora, mirando a un mismo personaje cada vez desde una posición diferente. Y me parece eso extremadamente interesante, ¿no? Sí. ¿Qué tal está Medea? ¿Sigue bien? ¿Sigue siendo la misma de cuando tenías 19 años? Las cosas básicas de lo que yo entendí cuando tenía 18 años siguen estando ahí, quiero decir, los celos, la rabia, el desafío, todo eso está ahí, pero ella es otra. Es otra, claro. Cuando tenía 30, además de todo eso, habían más cosas ya. Sí. Y a los 70, que es la última vez que la he hecho por ahora, de momento, sí, pues a los 70... no es tanto haber perdido al hombre, es estar furiosa consigo misma por haber colocado toda la credibilidad y toda la pasión en un ser al que ve ahora como menos que nada, ¿no? Es lo que El desprecio hacia él ha ido creciendo con los años, ¿no? Tienes prácticamente todo la paleta de colores de las mujeres, desde el siglo V antes de Cristo hasta hoy, pasando por en medio, viendo más o menos todo esto. ¿Qué rasgo fundamental aparece como común? Porque en casi todos parece la mujer como un ser fuerte o no sé, me parece interesante. Tú que has estado con todas las mujeres habidas y por haber, más o menos, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Todas las que aparte de su condición humana, son seres humanos, por tanto, igual que hombres o mujeres, pero... Todas las que estaban en mi mesita de noche, esas que te cuento, desde que era jovencita, todas eran mujeres que plantaban cara, que se daban con la cabeza contra las paredes, que luchaban en su entorno. Estaba la Nora de Casa de Muñecas, estaba Edda Gabler, cosas que no he podido hacer porque no cabe todo en una vida, ni en una carrera. Siempre luchando. Siempre mucho. Son mujeres, Yerma, Rosita,
Rosita, donde toda esa fuerza y violencia se tiene que tener dentro y no puede aparecer ni un segundo. Eso fue muy difícil para mí. ¿Qué hay de común en todas ellas? Todas. Yo soy muy feminista, no pertenezco a ningún club, ni compañeros, ni nada de eso, pero yo creo en la fuerza de la mujer. Es que te he dicho esa palabra, fuerza. La impresión que da finalmente es obligadas a ser fuertes, digamos, sí. Parecería un poco la... Sí, obligadas por el entorno, ¿no? O mal casadas, reivindicativas que se retuercen. Los grandes textos, los inmortales, esos que no acabarán nunca, no recuerdo que haya una que sea plácida y tranquila y mujer de su casa. No. Ni siquiera Gigi, a la que le no, ni Gigi, sí, ni Gigi tampoco, educada por pobrecita. Colette. Oye, y ya un poco para concluir, el público. María Callas le tenía como asco al público, o sea, decía que le odiaba, que odiaba al público. Otros actores y actrices han dicho que casi ni lo ven, que es una mancha que está por ahí. Hay otros que le aman, hay otros que lo necesitan seducir. Hay el público. A ver, sí. ¿Qué es el público? ¿Cómo es el público desde el escenario? Depende para mí cambia según la obra que esté haciendo. Por ejemplo, en las giras es apasionante ver cómo es de diferente el norte y el sur en sus reacciones. Tú podrías dar una información sociológica sobre el espectador del norte y el espectador del sur y del este y del oeste, ¿no? Sí, de pronto hay un público más abierto que no tiene ningún temor de expresar lo que siente y de pronto en medio de un drama y una cosa divertida y la ríen a gusto y la reciben así. Y hay otro público que eso divertido lo recibe como una cosa cínica, ¿no? No lo recibe como algo gracioso, lo recibe como cínico. Sí, complicado, un libro así de gordo para explicarlo. Oye, yo quiero concluir pidiéndote una impresión sobre el mundo en el que estamos viviendo. Tenemos una observación suficientemente larga. Por favor. En resumen, ¿te gusta el mundo que estás viendo? ¿No te gusta? Me parece horripilante. ¿Qué es lo que no te gusta? Pregunta qué es lo que me gusta. Porque, sí, porque... O sea, haces una enmienda a la totalidad. Hago una enmienda a la totalidad. Sí. Europa me ha decepcionado de una manera tremenda. No supe ver hace 5 o 6 años que se acercaba ese tsunami que nos va a barrer a todos, que está barriendo ya a millones de personas, pero que va a continuar. No, es un momento terrible. El mundo está más fraccionado que nunca. Iba a decir hay más violencia que nunca, eso no es verdad, porque queda la gran violencia que esa quizá sí que se ve venir. Ese tsunami sí que se ve venir, quizá. No sé lo que va a ocurrir, pero no me gusta, no me gusta. ¿Y la sensación que te produce es ira, miedo, desconfianza? Pues yo, como Armando era pesimista, yo me volví súper optimista para poder seguir manteniendo la cosa así en una balanza. Armando decía, no llegaremos. Yo, seguro que sí. O sea, eso ha sido mi comportamiento. Y ahora trato de agarrarme a eso y no lo consigo, ¿no? Yo sé bien que cualquier gobernante que estuviera en este momento, pero los mejores que hemos tenido, Felipe González, la gente que más he respetado, yo quizá estaría en este mismo estado de ánimo porque es que es como insufrible lo que nos está pasando, ¿no? Y si te importa la gente, es difícil
tener un momento de felicidad y sabiendo que todo lo que está ocurriendo. Así que me he vuelto como una optimista bien informada, como decía el chiste, ¿verdad? Y me ha entristecido muchísimo, ¿no? Sabes que todos te vemos muy grande. Figuras sé. claramente ya entre... No en fin, sé. es casi un lugar común hablar de ti como una figura muy grande. ¿Tú crees que el ministro Wert me ve muy grande a mí? Bueno, no sabría decirte. Pero yo ahora lo que quiero saber para concluir es cómo te ves tú. Nada. Yo me veo una buena actriz, que ha hecho una carrera muy larga, que ha tenido mucha suerte, que la han ayudado muchísimo, porque es que si hiciéramos una lista de la gente que me ha tendido una mano en un momento necesario, es una lista muy larga, que empieza con mi madre, con unas mayúsculas enormes, y sigue con que me contratan en un teatro, siguen con que yo quiero ser actriz, que lo quería cuando me contrataron, quiero 2 años más tarde, que encuentro a Esteban Polls que me dirige y me enseña y me corrige, y así eso va avanzando hasta pasar por Arrabal, por Víctor, siempre con suerte, lo cual no quiere decir en absoluto que he tenido una vida color de rosa ni nada de eso, he tenido una vida con muchas oscuridades y mucha lucha y mucho desgaste emocional pero he hecho es innegable que he hecho una buena carrera y que tengo una familia estupenda y que... Unas hijas estupendas. Maravillosas. Nieta. Fantástica. Y que me siento... No soy creyente, pero me siento acompañada de todas las gentes que se han ido y que me han querido muchísimo. A lo mejor queda algo por ahí, no se sabe. Cuando vi la película de Clint Eastwood me puse furiosa cuando pintaba esa nada asquerosa y horripilante. Esperemos que no sea eso, esperemos que sea como aire, como brisa, ¿Qué haríamos sin el misterio, no? Sí. Muchas gracias, Nuria. Gracias, Iñaki. Gracias.